donde estás, quiero impartirte una palabra en esta noche. Mire, hay cosas que hasta aquí no hemos podido alcanzar, hay cosas que hasta aquí no hemos podido ver, tanto en lo material como en lo espiritual. Pero esto tiene que ver simplemente con algo que yo creo que debemos cambiar. Está en el libro de Efesios 4:23 y dice así: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Como decía, hay cosas que no hemos podido alcanzar, pero no porque Dios no nos haya bendecido o porque Dios no nos haya entregado la forma ni la manera de hacerlo. Simplemente porque nosotros no hemos renovado ni hemos cambiado la forma de pensar. Mira, hay cosas que nosotros vamos a alcanzar y vamos a poder vivir cuando nuestra mente sea renovada, cuando nuestra manera de pensar sea cambiada. Porque es un tiempo donde Dios está trayendo cosas nuevas y nosotros tenemos que renovarnos. Tan sencillamente, es decir, si esto no me funcionó, debo cambiarlo. Un nuevo enfoque, una nueva mentalidad para poder alcanzar aquello que Dios tiene para mí en esta temporada que viene. Mire, porque lo que Dios trae es algo muy grande, algo muy fuerte, tanto en lo personal como en la vida espiritual, como en bendición para ti, para tus hijos, para tu familia. Pero simplemente hay una cosa que debes hacer: cambiar tu forma de pensar, renovar tus pensamientos. Si hay cosas que no lograste, que no alcanzaste hasta aquí, puedes pensar y puedes ver qué es lo que he estado haciendo mal. Simplemente no he cambiado la forma de pensar, no he cambiado la forma de ver las cosas. Simplemente diga conmigo esta noche: esta es la noche donde yo renuevo el espíritu de mi mente. Mi manera de pensar es cambiada y yo empiezo a traer cosas nuevas a mi familia, a mis hijos y a mi generación. Cierra tus ojos ahí. Estamos comenzando. Hay algo muy fuerte de Dios que va a ser derramado sobre tu vida. Hay un nuevo entendimiento que va a ser derramado sobre tu vida. Hay una nueva manera de pensar que Dios va a poner en tu mente, y de tu mente va a venir a tu corazón. Porque en tu mente es donde todo se gesta. En tu mente está la capacidad de poder crear, de poder imaginar, de poder ver para poder alcanzar las cosas. Es algo tan sencillo, pero tan poderoso. Mira, hay algo que se está abriendo en el ambiente espiritual. Hay algo que se está abriendo. Una nueva forma de ver las cosas. Cambiando el espíritu de nuestra mente, renovándolos. Todo aquello que no funcionaba, déjalo de lado. Dile: Señor, cambia mi manera de pensar, cambia mi enfoque, cambia mi mirada. Porque de aquella forma yo voy a poder recibir lo que tú tienes para mí. Mira, hay algo muy fuerte que Dios está trayendo en esta temporada. Es algo nuevo, es algo diferente, que quizás vos no has conocido todavía, o quizás tú no has imaginado, porque no has cambiado tu forma de pensar. Pero yo quiero decirte que en esta noche Dios está diciendo: yo quiero que cambie tu forma de pensar. Yo quiero que renueves tus pensamientos y que puedas ver y que puedas visionar mucho más allá de lo que venías viendo. Porque lo que yo traigo para esta temporada es algo muy fuerte y algo muy poderoso, y es para que tú puedas vivir y puedas disfrutar aquello que yo te prometí una vez. Mira, hay algo muy fuerte de Dios que está trayendo algo nuevo, que está renovando toda tu mente. Y lo que hay en tu mente baja a tu corazón, y con el tiempo lo vas a ver reflejado en tus manos. Porque nuestra mente tiene el poder de poder cambiarlo todo. En nuestra mente está el poder de poder visionar, de poder ver aquello que queremos alcanzar. Y es algo tan sencillo, simplemente renovar la mente. Renovar la mente. También dice: renovar la multiforma de la gracia de Dios. Quizás el cambiar nuestra forma de pensar nos hace ver la gracia de Dios en diferentes maneras y en diferentes dimensiones. Porque la gracia de Dios es algo tan sencillo. Muchas veces lo queremos experimentar como algo glorioso, como algo tremendo. Pero la gracia de Dios tiene miles y miles de formas de manifestarse a nuestra vida. Algo tan sencillo como dar un abrazo a una persona, como darle la bienvenida y darle un abrazo a alguien que viene por primera vez,
o como alcanzarle y darle una palabra de fe y de esperanza a alguien que quizás está dolido, está caído, o simplemente sentar a escuchar a esa persona que quizás viene arrastrando miles y miles de cosas en sus historias. Mire, hay muchas formas que la gracia de Dios se manifiesta. Y una de ellas es cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar. Ahí nos estamos renovando y estamos entendiendo algo nuevo. Nuestro entendimiento empieza a ser cambiado y hay algo nuevo que empieza a gestarse y empezamos a ver. Levanta tus manos ahí donde estás. Levanta tus manos. La gracia de Dios empieza a derramarse sobre tu vida. Hay algo nuevo que vas a empezar a ver, que vas a empezar a descubrir. Mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa y familia y todas mis canciones, todo se lo debo. Dale un fuerte aplauso a esta palabra en esta noche. Todo se lo debemos a Él. Recibo la palabra con un fuerte aplauso en esta noche. ¿Se escucha? Bien. Más fuerte ese aplauso si es para Dios. Recuerde que usted está celebrando a un Dios vivo, a un Dios extraordinario que hizo posible que hoy estés aquí. Toma asiento, por favor. Abrí tu Biblia en Romanos 12:2. Capítulo 12, versículo 2. Te lo voy a leer primero en la versión que comúnmente lo tenemos la mayoría, la Reina Valera 1960. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Y ahora te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que puedas entender un poquito mejor de qué es lo que el apóstol Pablo estaba hablando. Dice: y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien la manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Amén. El título de este mensaje es Diferentes. Diga: soy diferente. Mirarle al que está al lado y decirle: sos diferente. Es bueno entender que somos diferentes en una sociedad donde todo el mundo está buscando parecerse a alguien. Es bueno entender que Dios nos hizo únicos cuando todo el mundo está tratando de parecerse a otros. Cuando todo el mundo va corriendo tras una imagen, una forma, un estilo, una conducta, porque quiere parecerse a alguien, porque hay una necesidad de parecerse a alguien. Y Dios entre todo eso nos dice: yo los hice diferente. Mira, puede existir, hay una existencia de una variedad de personas, mejor dicho, en el planeta Tierra somos más de 7.000 millones de habitantes. Pero ¿sabías que ninguna persona en el mundo ha tenido, tiene ni tendrá las mismas huellas digitales que tenés en tus manos? Ni tampoco el mismo iris que tenés en tus ojos. Y esto es más que prueba de que somos diferentes, de que a Dios le ha placido hacernos diferentes. Muchas veces nos crea complejos, muchas veces nos crean y nos genera muchas situaciones adversas que no nos permite desarrollarnos con tranquilidad en la vida, justamente porque somos diferentes, porque nos sentimos diferentes, porque pareciera que todos tienen un estilo, todos tienen una forma, tienen una conducta, pero nosotros somos, como un dicho popular, por ahí nos sentimos como burro entre las vacas, por ser diferente. Entonces yo quiero que esta noche salgas
pensando, creyendo y entendiendo que Dios te hizo diferente. Que es una forma de honrar y glorificar a Dios por su creación, por el diseño que te dio, porque te hizo diferente. Y la única forma de cómo puedes exaltar y glorificar a Dios por esto es viviendo de una forma diferente. Amén. Bueno, como les decía, el mensaje de hoy es diferente. Ese es el título. Quiero hablarte del primer punto: ser diferente. Ser diferente tiene que ver con vivir a la manera de Dios. El apóstol Pablo estaba hablando en este capítulo, dice: cambien su forma de pensar y cambien su forma de ser. Y quiero hacer énfasis en qué forma de pensar y qué forma o de qué forma de ser estaba hablando. Hemos escuchado muchas versiones y hemos vivido de diferentes maneras. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, venimos con una forma, una conducta y un estilo de vida que la mayoría de las veces no son las correctas. Es decir, venimos acarreando muchas historias, mucho dolor, muchas circunstancias de necesidad, de angustia, de enfermedad. Venimos con problemas espirituales, con problemas emocionales. Venimos con problemas económicos, con problemas de salud, de cualquier índole, de cualquier tipo. Y llegamos a Cristo y entonces decidimos aceptarlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Lo hemos recibido en nuestra vida. ¿Y qué pasa a partir de ahora? A partir de ahora necesitamos ser diferentes. Pero no está hablando de cambiar tu forma de vestir, no está hablando solo de cambiar tu forma de hablar, aunque vamos a ver algo del lenguaje que debemos comenzar a usar desde el momento en que Cristo es implementado en nuestra vida. Pero nos han llenado de muchísimas cosas que nada tiene que ver con ser diferente y vivir a la manera de Dios. Dice, del primer punto de lo que te quiero hablar es ser diferente y hacer lo que Cristo haría. Y es algo, parece tan común, tan hablado, tantas veces mencionado, hacer lo que Cristo haría. Pero ¿sabes? Hemos sido muy mal adoctrinados en demasiadas cosas. Como por ejemplo, hemos gastado tanto tiempo, recursos en hacer lo que Cristo no haría y no estar donde Cristo no estaría, en lugar de hacer lo que Cristo haría, en lugar de estar donde Cristo estaría. Mira, en la Biblia, si te pones a leer los 4 evangelios, lees todo el Nuevo Testamento, muy pocas veces, y si no es que ninguna, vas a encontrar lo que Jesús no hizo. Sin embargo, siempre vas a leer: Jesús dijo, Jesús hizo, Jesús estuvo. Y es que no es tan importante lo que Jesús no haría, más importante es hacer lo que Jesús sí haría. Eso debe ocupar nuestra mente, eso debe ser lo que a nosotros debe desesperarnos. Porque muchas veces pensamos con que no hacer el mal es suficiente para creer que estamos haciendo el bien. ¿Se entendió? Muchas veces no hacer el mal pensamos que es suficiente como para no hacer suficiente bien. Dice el mismo capítulo, el verso 12: amen a los demás con sinceridad y rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Entonces hay 2 indicaciones, no una sola. Y la mayoría de veces, como les decía, gastamos todo nuestro tiempo, nuestros recursos, todo nuestro intelecto, toda nuestra capacidad de decir lo que no se puede hacer, lo que no hay que hacer, lo que al cristiano no le corresponde, lo que al Hijo de Dios no puede hacer, en lugar de decir todo lo que podemos hacer y cómo podemos cambiar y transformar nuestra sociedad. Si cada uno de nosotros nos pusiéramos a hacer una lista de lo que el cristiano no puede hacer, esa lista seguramente sería muy larga. Esa lista seguramente tendría muchísimos puntos del qué y del por qué el cristiano no puede hacer tal cosa. Ahora te pregunto, ¿cuántas ideas vienen a tu cabeza que el cristiano sí puede hacer? Que el Hijo de Dios sí puede hacer. ¿Cuántos lugares hay que el Hijo de Dios sí puede estar? ¿Cuáles son los ambientes que el Hijo de Dios sí debe ocupar? ¿Cuáles son esos ambientes? Y es ahí donde tal vez entre alguna duda, alguna cuestión, pero para donde no debe estar seguramente no hay duda, no hay reproche y no hay incertidumbre. El cristiano no puede estar, no debe estar en tal lugar, en tal lugar. Una de las menciones que al principio se me hizo rara y hoy un poco más todavía, aunque ya entendiendo esto, es que cuando me encontraba con personas que
en algún tiempo fueron a la iglesia o congregaban en otro, e incluso personas que nunca habían congregado y se enteraban que iba a la iglesia o demás, surgía una misma pregunta: ¿qué es lo que le permiten hacer en su iglesia? O por la contraparte, ¿qué es lo que le prohíben hacer en su iglesia? Eso es más que prueba suficiente y evidente para darnos cuenta que hemos gastado todo nuestro tiempo y recursos, nuestra energía en enfocar en lo que no hay que hacer. ¿Saben? La sociedad allá afuera tiene tan claro lo que Dios no quiere, pero no tiene claro lo que Dios sí quiere. Una sociedad allá afuera sabe que en el reino de los cielos no van a entrar los borrachos, los fornicarios, los adúlteros, los drogadictos. Eso lo sabe la sociedad y lo sabe perfectamente. Es por eso que cuando hablas a la sociedad, hablas a alguien que está en esta situación, te dice: sí, voy a ir a la iglesia, pero cuando deje de tomar, cuando deje de fumar, cuando cambie, porque le hemos marcado tanto que esas personas no pueden ocupar un lugar en la iglesia, que esas personas no pueden estar delante de Dios si primero no cambian su conducta, si primero no cambian su forma de vivir, si primero no cambian o enderezan sus caminos. Entonces, ¿qué personas? Por eso entendía tan claro aquel mensaje de Dante Gebel cuando decía: hay pecadores que son tan... ¿Por qué hoy los pecadores son tan reacios de entrar a una congregación? ¿Por qué hoy les huyen a un cristiano cuando con Jesús se rodeaban y se sentaban a la mesa? ¿Cuál fue el secreto de Jesús que hemos perdido nosotros, sus seguidores? Eso lo decía. Es algo que debemos preguntarnos todos los días. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué tenía Jesús? Que todos corrían hacia Él, sin embargo, para nosotros los hijos de Dios todos nos huyen. ¿O no le pasó que algunos de sus amigos cuando se acercó a usted estaban tomando y hablando y jodiendo y de repente cambiaron el tema de conversación porque llegó usted? Y de repente bajaron o escondieron la botella porque llegaste vos. ¿Qué les genera? Les genera temor, les genera miedo. ¿Miedo a qué? Al rechazo, al prejuicio. Porque se supone que eso no debe hacer una persona. Sin embargo, que a partir de hoy salgamos por esa puerta diferentes, mostrando al mundo el Dios que ofrece oportunidad, el Dios que ofrece sanidad, ese Dios que quiere hacer amigos de todo, ese Dios que le extiende la mano a aquel que está perdido en el lodo, que no tiene posibilidades de salir, que no tiene sueño, que no tiene proyectos, que lo ha intentado todo en la vida y se ha caído una y otra vez y la sigue remando y posiblemente vivirá remando hasta el fin de su vida. Si no hay una palabra de esperanza, si no hay un mensaje que lo saque de esa situación, si no hay alguien que se atreva a ir y dejar de lado y decir: no importa todo lo que hiciste, porque realmente no importa todo lo que hiciste. Dios, cuando te llamó a vos, Dios jamás miró tu condición, no miró tu pecado, no miró por lo que habías pasado, no miró por todas las circunstancias y experiencias de vida que habías pasado, aunque sí le importaban, por supuesto. Lo que Dios vio es un corazón dispuesto, y a lo que a Dios le importó fue tu corazón. Y lo que Dios visionó y proyectó en ti es el lugar en el que Dios quería ponerte a partir de hoy. Es por eso que estás en este lugar, porque hay un lugar para vos destinado de parte de Dios. Y eso lo podemos ocupar únicamente si entendemos de que somos diferentes y que necesitamos mostrar ese Dios diferente en nuestra sociedad. Hay toda una sociedad que tiene una idea errada de nuestro Dios. Por eso es que hoy se debate si a Dios se debe o no sacar de la Constitución. Hasta ese punto hemos llegado. Hasta ese punto hemos llegado. Punto 2. Entender el propósito de Dios para mi vida. ¿Sí? De eso se trata, de ser diferente. Entender el propósito de Dios para mi vida. Quiero hacerte una pregunta y no hace falta que la responda en voz alta, simplemente pensá un momento allí. Te pregunto ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Para qué crees que naciste? ¿Para qué crees o por qué crees que te levantás todos los días? Posiblemente la mayoría digan: mi propósito, mis sueños, mis deseos son cumplir el propósito de Dios. Vivir conforme al propósito de Dios, vivir el diseño que Dios tiene para mi vida, vivir lo que Dios ya proyectó para mí, como dice su palabra, que ya fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Y está bueno, y te pido un aplauso por eso. Regálate un aplauso por querer vivir el propósito de Dios, por querer vivir el sueño y el diseño de Dios. Eso está buenísimo.
Eso está espectacular. Ahora yo te pregunto, ¿y cuál es ese diseño de Dios para tu vida? ¿Y cuál es ese proyecto de Dios para tu vida? ¿Y cuáles son esos sueños que vos querés cumplir, que Dios ha destinado para tu vida? ¿Cuáles son? Nos han dicho tantas veces que Dios tiene propósito para nuestra vida, pero ¿cuál es ese propósito? Nos han dicho tantas veces que Dios ya diseñó un estilo de vida para nosotros. Es decir, ya nuestra historia fue escrita. Lo único que hay que hacer es vivir ese propósito. Ahora, ¿cuál es ese propósito? ¿Cuál es? El primer propósito de Dios, el gran propósito de Dios, es que no se pierda ni siquiera una persona. Ese es el propósito de Dios. Entonces, ese es tu propósito. Poder implantar a Cristo en el corazón de las personas, ese es tu propósito. ¿De qué forma? Caminando todos los días, y ahí quiero entrar un poco en el tema del lenguaje, que muchas veces confundimos tanto la espiritualidad o creímos que nos hace tan espiritual hablar como si fuera un lenguaje de los cielos. A veces creemos que Dios habita en nuestro vocabulario y en nuestra vida simplemente porque nos pasamos diciendo gloria a Dios, aleluya todo el día. Y cuando nada tiene que ver con la espiritualidad, nada tiene que ver con que si tengas o no conexión con Dios, con que grites o no grites, eso no va por ese lado. Y entonces ahí es donde quiero entrar el tema del lenguaje. El apóstol Grossi varias veces nos repitió de esto en varios talleres que hemos tenido de liderazgo, donde nos decía acerca de ser diferentes, porque hemos sido mal enseñados y muy bien aprendidos en demasiadas cosas. Y a veces pareciera que queremos bajar a Dios a los gritos, o otras veces con el gloria a Dios y aleluya y paz, hermano, Dios le bendiga, siervo del Señor. No está mal, pero ¿qué cambio haces en la sociedad? ¿Acaso eso no nos ha servido por mucho tiempo para que nos retachen y nos aparten de muchos lugares? ¿Por qué? Porque no hemos sabido comportarnos a la altura de cada lugar en el que ocupamos y en el que nos desenvolvemos. Entonces de eso habla el apóstol Pablo. Cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de ver las cosas, cambia. ¿Te animas a ser una persona diferente de ahora en más? ¿Por qué hemos optado ese lenguaje? Porque tenemos la necesidad que todos los demás sepan que somos cristianos. Tenemos la necesidad que sepan que conocimos a Dios, que nosotros nos congregamos en una iglesia cristiana, que sepan que nosotros somos mejores, aunque nos duela muchas veces. Esa es la necesidad que hay en el corazón. Es por eso que optamos ese lenguaje y nos ponemos por encima de la mayoría muchas veces, con ese lenguaje del gloria a Dios, del aleluya, y que no está mal dar gloria a Dios, que no está mal decir de vez en cuando un gloria a Dios. Pero sabes, eso no es lo que le da gloria a Dios. Lo que le da gloria a Dios es que vivas el propósito que Dios tiene para tu vida. Lo que le da honra a Dios es que vivas el diseño que Dios hizo para tu vida. Eso lo glorifica a Dios, eso lo exalta a Dios. Que llegues a un ambiente y lo cambie, lo transforme. Que donde había espíritu de muerte lo transforme a un ambiente de vida. Que donde había necesidad, escasez, lo transformes en un lugar donde hay abundancia, donde hay crecimiento, donde todo lo que llega a tu mano es prosperado, es enaltecido, es crecido. Y eso es dar gloria a Dios. Hay un pasaje que me encanta y dice: todo el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, como le decía anteriormente, nos hemos enfocado tanto en lo que no podemos hacer, que tenemos tan claro lo que no puede hacer una persona cristiana, un hijo de Dios. Lo tenemos tan claro, pero es debatible, es cuestionable a la hora de qué sí podemos hacer y dónde sí podemos entrar. ¿O no les pasó muchas veces? Pero ¿y será? ¿Cuántas veces nos dijeron la política no es para el creyente? Por eso vivimos como vivimos y por eso estamos como estamos.
Dios se vivió manifestando siempre al profeta, y el profeta siempre ¿a quién estuvo pegado? Al rey. ¿Y quién era el rey? Quien gobernaba. Y hoy dice que la política no es del cristiano. A todo el que sabe hacer el bien y no lo hace le es contado por pecado. Entonces no es suficiente con que te apartes de lo malo. No es suficiente con que te entretengas usando el escudo de la fe como si fuera un código moral contra el pecado y que no te permite pecar y te sostienes en ese lugar para defenderte. No es suficiente. La fe es para que lo utilices de otra forma. Porque no hemos acostumbrado a ese pasaje de Efesios 6:10 donde habla de la armadura de Dios. ¿Y la fe qué es? El escudo de la fe, ¿verdad? Ese escudo con el que podemos apagar todos los dardos del enemigo. Ese es el escudo. Y nos quedamos ahí como que si fuese algo para defendernos únicamente. Pero ¿sabías que tu fe, la fe de cada uno de nosotros, es un arma tan poderosa para poder cambiar agresivamente nuestra sociedad, sacando de la esclavitud en la que están viviendo demasiadas personas? Eso es la fe. En Hebreos 11:1 dice: la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Es mucho más que un arma para defenderte, es un arma para destruir todo aquello que no produce vida, todo aquello que no produce progreso, que no produce avance. Es un arma más que poderosa para cambiar nuestra sociedad. Entonces, entender el propósito de Dios para mi vida me va a ayudar a vivir conforme al corazón de Dios. Un joven del servicio de inteligencia de la FARC, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, dijo en una ocasión: tengo un problema con ustedes los cristianos. Ustedes tienen suficiente filosofía como para saber diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, pero muy poca para hacer una diferencia. Es fuerte, ¿verdad? En otras palabras, ustedes saben cómo hacer el bien y cómo hacer el mal. Ustedes saben lo que se puede y lo que no se puede hacer, pero lamentablemente muy pocas veces lo usan como para hacer una diferencia. Nos hemos encerrado tanto entre cuatro paredes y nos hemos concentrado tanto en el reino de Dios que hemos perdido la visión y el propósito de que fue desde un principio rescatar. Cuando usted lee el pasaje de Isaías 53, ¿a qué vino Cristo? ¿A qué vino? ¿A fortalecer a la iglesia? ¿A qué vino Cristo? ¿A todos aquellos que están congregados en su nombre y que le cantan y le adoran? ¿O vino a los perdidos? ¿O vino a los cautivos? ¿O vino a todo aquel que está enfermo y tiene necesidad de un doctor? ¿O vino a todo aquel que está desesperanzado, sin sueños, sin futuro, sin propósito en la vida? ¿No vino para ellos? El último punto, el que te quiero compartir: aprende a vivir con visión, ¿sí? De eso se trata también, ser diferente. Punto número 1, ser diferente. Punto número 2, aprende a vivir con el propósito de Dios, entendiendo el propósito de Dios. Y número 3, aprende a vivir con visión. En el mismo capítulo que estamos leyendo, el verso 21 dice: no se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Es decir, cuando yo estoy ocupado haciendo el bien, es muy difícil que sea tentado por el mal, es muy difícil que me sea inclinado al mal, porque mi preocupación en primer lugar es hacer el bien. Como decía una frase por ahí, las necesidades de uno pesan menos cuando estamos preocupados por la necesidad de los demás. Eso es lo que nos falta como iglesia. Aprender a vivir con visión. Y quiero hablarte de un punto técnico. La psicología por mucho tiempo ha creído y ha planteado, y nosotros como cristianos también lo hemos creído de esa forma, que cada persona está condicionada para tomar decisiones y de cómo se ve a sí mismo por las experiencias de vida pasada, es decir, por todas las circunstancias que lo ha pasado, que todo lo que usted ha vivido es su influencia para que usted tome las decisiones que toma hoy. Sin embargo, la sociología dice otra cosa. La sociología dice que el ser humano está condicionado a tomar decisiones acorde a su futuro. Es decir, en el lugar en el que se quiere encontrar mañana, es eso lo que va a condicionar a que vos tomes tu decisión hoy.
En otras palabras, cuando hay una persona que no tiene esperanza, que no tiene futuro, que no tiene sueño, que no tiene proyecto, que no tiene visión, no le interesa el mañana, no le interesa lo que vendrá. Entonces está tan ocupado en el viviendo día a día, y entonces sí, no es más tentador todo lo que sucede día a día. Vivir cada día como si fuese el último, dice una canción, pero sin dejar de ser consciente que hay un mañana. Debería ser la extensión. Comenzamos a cuestionarnos muchas cosas cuando entendemos esto. Porque el apóstol Pablo en un momento, ciertamente lo que queda atrás, olvidándome lo que queda atrás, lo que está en el pasado, me extiendo hacia lo que está adelante, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Ahora, está buenísimo porque muchos nos han enseñado a olvidar el pasado, y el pasado te pesa, y el pasado no tiene que ser parte de tu presente, pero no nos han enseñado a vivir con propósito y con visión. No nos han enseñado a vivir con sueños y proyectos. ¿Sabes? Una de las partes del propósito de Dios para tu vida es justamente que cumplas cada uno de tus sueños y de tus proyectos. No estoy diciendo todos, pero hay tantos sueños y tantos proyectos de Dios que Dios ha puesto en tu corazón por voluntad de Dios. Tienes los recursos y tienes la creatividad para llevarlo a cabo. Y quiero, para ir cerrando, hablarte en un término técnico. ¿Cómo puedes hacer para comenzar a tener visión? ¿Qué es visión? En primer lugar, visión es ver cosas concretadas, ya realizadas, aun cuando no hay nada. En otras palabras, es el aditivo de cuando tienes fe. Puedes tener visión, es decir, hacia dónde me encuentro mañana, hacia dónde quiero llegar, hacia dónde estoy direccionando mi vida. Y cuando a esa visión le agregas un sueño y a ese sueño le pones una fecha, ese sueño deja de ser sueño para convertirse en una meta. Y cuando a la meta le pones unos pasos, esos pasos se convierten en un plan para llegar a tu meta. Y cuando a ese plan le pones acción inmediata, es decir, comenzar a trabajar desde hoy en ese propósito, comenzar a trabajar desde hoy en ese sueño, comenzar a caminar hacia eso desde hoy, eso se vuelve realidad. Porque trabajan todos los días para edificar y llegar al cumplimiento de ese sueño. Amén. Cerrá tus ojos allí donde está un momento. Quiero que te lleves esta frase: soy diferente, soy diferente. Repetítelo una y otra vez, tantas veces sea necesaria, hasta que te lo creas, hasta que creas que eres diferente, hasta que creas que Dios te hizo diferente, hasta que comiences a caminar, a ver, a sentir todas las cosas de una forma diferente, porque Dios te hizo diferente, y es tan importante que vivas diferente para poder llegar a cumplir los propósitos de Dios. Ponete de pie. Mientras cantamos a Dios, búscalo en oración, búscalo en intimidad, búscalo allí. Comenzá a concentrarte en Él. Comenzá a concentrarte en Él, a buscarlo. A ese Dios que lo podés encontrar, a ese Dios que te dice: aquí estoy. Ese Dios que te extiende la mano, porque dice en el libro de Hebreos 4:2, acércate con confianza, con seguridad a mis brazos, a mi trono, a mi presencia, porque vas a alcanzar gracia. No importa tu vida, no importa cómo hayas vivido hasta acá, no me importa si me fallaste 1000 veces, estoy dispuesto a darte una nueva oportunidad. Estoy dispuesto a cambiar tu vida, a cambiar tu destino una vez más. Búscalo. Tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es
partir de ahora qué es lo que tú harías, qué lugar ocuparías y caminar conforme a eso, movernos conforme a eso, dejar de lado lo que querías, dejar de lado lo que no se puede hacer, porque absolutamente todo es para ti, para tu gloria, para tu honra, todo ha sido creado para tu alabanza, todo ha sido creado para que tus hijos lo podamos usar, para extendernos, para multiplicarnos, comenzar a mostrar un Dios de oportunidades, un Dios de cambio, para comenzar a mostrar un Dios que ofrece ayuda, salvación, no a ese Dios que condena, no a ese Dios que odia el pecado, lo malo únicamente, sino ese Dios que también ama al pecador, ese Dios que le ofrece oportunidad, que le ofrece sueño, que le ofrece proyecto, solución, ese que le ofrece un lugar de tranquilidad, de quietud, de esperanza, Dios, esperanza sobre todas las cosas. Dios que no solo sana enfermos de enfermedad física, sino que sana enfermos del corazón, de los sentimientos, de las emociones, de la mente, Dios, todo aquello que por años lo ha atado, lo ha torturado, lo ha tenido esclavo, y a partir de ahora tengamos el entendimiento correcto, papá, para comenzar a caminar de esa forma, caminar con tus pasos, sentir con tus sentimientos, pensar con tus pensamientos, con tu mente, Dios, amar con tu corazón, con todas nuestras fuerzas, Dios, y poder entregarnos todos los días, y que cada día más personas conozcan de tu gracia, conozcan, Dios, que hay oportunidad, que no importa las veces que hayamos fallado, que no importa las veces que nos hayamos equivocado, no importa las veces en que prometimos y no cumplimos, hay oportunidad una vez más para cada uno de nosotros, hay oportunidad para cambio y transformación en nuestra vida y nuestra generación. En el nombre de Jesús damos gracias y damos un fuerte aplauso a Dios.